Diagnósticos para TDAH en la infancia. De estos 54, un 21.9% también cumplieron los criterios para el trastorno a los 18 años de edad. La persistencia estaba asociada con mayor número de síntomas, con un odds ratio de 1.11, un intervalo de confianza del 95% de 1.04 a 1.19, y un menor coeficiente intelectual, con una OR de 0.98, con 95% de intervalo de confianza de 0.95 a 1 al inicio. A la edad de 18 años, los individuos con TDAH persistente tenían al menos 3 veces mayor probabilidad de presentar deterioro funcional en la escuela y en el trabajo, con un intervalo de confianza al 95% de 1.04 a 1.19, y 6 veces mayor probabilidad de un coeficiente intelectual bajo, con un intervalo de confianza al 95% de 0.95 a 1. 5 veces mayor probabilidad de tener un trastorno de ansiedad generalizada con un intervalo de confianza al 95% de 2.01 a 12.38, y 2 veces mayor probabilidad de tener un trastorno de la conducta con un intervalo de confianza al 95% de 1.03 a 3.99, y casi 3 veces mayor probabilidad de presentar un trastorno por uso de marihuana con un intervalo de confianza al 95% de 1.07 a 7.71, comparado con aquellos con TDAH en remisión. Entre los 166 individuos con TDAH diagnosticados en la adultez, 112, un 67.5%, no cumplían los criterios para TDAH en ninguna evaluación en la infancia. Los individuos con un inicio tardío del TDAH mostraban menos problemas externalizados, odds ratio de 0.93, un intervalo de confianza al 95% de 0.91 a 0.96, y un mayor coeficiente intelectual con un odds ratio de 1.04, un intervalo de confianza al 95% de 1.02 a 1.07 en la infancia, comparado con el grupo persistente. Muy bien. ¿Resumen? Muy buenos días a todos. El día de hoy me corresponde a mí presentar la sesión bibliográfica, la cual fue coordinada por el doctor Lino Palacios Cruz, quien es médico adscrito a la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto, y a quien aprovecho para agradecerle el tiempo y la dedicación para poder llevar a cabo esta presentación. También aprovecho para agradecer al ingeniero, quien me brindó su apoyo, sobre todo para el entendimiento del análisis estadístico y de los resultados. Dentro de los objetivos para la audiencia, el primero de ellos será discutir acerca de la evolución conceptual y de la evidencia científica que existe en torno a este padecimiento, ¿no? Por otro lado, también hablaremos acerca de los factores de riesgo, así como cuáles están relacionados con la funcionalidad en adultos jóvenes, sobre todo en aquellos en los que el TDAH remite, en aquellos en los que el TDAH persiste y en aquellos en los que el TDAH se hace el diagnóstico se hace de manera tardía. La pregunta central, digamos, en la que vamos a dirigir la presentación y la que intentaremos responder al final de esta, será precisamente el por qué persiste, el por qué remite y por qué surge o pareciera que surge en etapas adultas, ¿no? Para finalmente pasar a hablar acerca del pronóstico de aquellos sujetos con TDAH de inicio en la adultez. En nuestro contenido hablaremos de antecedentes, datos epidemiológicos, una visión tradicional de este padecimiento, la cual pareciera que poco a poco se ha ido perdiendo o hemos ido abandonando, como veremos durante la presentación, para posteriormente entrar de lleno al artículo, hablar acerca de los materiales y métodos, acerca de los datos epidemiológicos y finalmente poner sobre la mesa tanto los resultados como la discusión. Para hablar un poquito de antecedentes, me gustaría primero mencionar acerca de la historia de este padecimiento, el cual se tiene conocimiento de aproximadamente hace 100 años, ¿no? De hecho, las primeras descripciones de este trastorno realmente son literarias, ¿no? Como ejemplo tenemos, por ejemplo, a Huckleberry Finn, ¿no? Y algunos otros personajes de la literatura infantil, quienes conceptualizan, ¿no?, este padecimiento más bien como
como un trastorno que afecta a la moral, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, con el paso de las investigaciones, ¿no? Entre ellas esta realizada en 1957 por Laufer y Denhoff, se dan cuenta pues, que realmente hay un daño orgánico, ¿no? Ellos proponen la teoría de que hay una disfunción a nivel de diencéfalo, ¿no? Y entonces es así a través del paso del tiempo y repito, a través de múltiples investigaciones, como se llega a lo que hoy conocemos como el trastorno por déficit de atención, ¿no? Hablando un poco acerca de cómo se desarrolla el trastorno por déficit de atención, bueno, sabemos que existen factores ambientales, sabemos que existen factores genéticos, ¿no? Dentro de los factores ambientales, el más tenemos aquellos aditivos, ¿no? Es decir, que no es solo un gen, sino la suma de varios genes, ¿no? Lo que al final va a desarrollar o forma parte para el desarrollo del trastorno por déficit de atención, ¿no? En este metaanálisis de Bird podemos ver claramente cómo existen estos factores genéticos aditivos, así como factores genéticos dominantes, siendo los dominantes con un involucro para la varianza de casi 44%, lo cual pues no es despreciable, ¿no? Existen también metaanálisis de GWAS, ¿no? En los cuales realmente sabemos muy poco como del involucro de los genes, aproximadamente de genes dominantes, aproximadamente del 1%, y aquellos que están involucrados, pues bueno, realmente son los que están relacionados con el sistema dopaminérgico, ¿no? Por otro lado tenemos el medio ambiente, ¿no? El cual pues hoy sabemos que no tiene tanto involucro como para el surgimiento de este trastorno, ¿no? Tenemos el medio ambiente no compartido, así como el medio ambiente compartido, siendo el no compartido el que mayor involucro tiene, con casi un 30%, entendiendo como el medio ambiente no compartido aquel ambiente que es propio del individuo, ¿no? Y que es independiente a lo que le rodea. Sabemos que la varianza del medio ambiente compartido es cercana al 0%. Acerca de la heredabilidad, bueno, entendemos la heredabilidad como un constructo estadístico que nos dice cuánto de la varianza de un fenómeno es explicado por factores genéticos, ¿no? Entonces, pues lejos de ser entendido tal vez este padecimiento como un trastorno en donde está muy involucrado la crianza, ¿no? O incluso pues este mito, ¿no? que pues todavía existe acerca de que es un invento de la industria farmacéutica como para vender medicamentos. Pues hoy en día sabemos que la heredabilidad y los factores genéticos por ende están muy involucrados en este padecimiento, ¿no? Siendo cerca del 76%, ¿no? En esta gráfica podemos ver cómo la heredabilidad, perdón, realmente no ha cambiado a lo largo de los años, por lo menos en estos 30 años que hacen este estudio, ¿no? A pesar de las intervenciones terapéuticas que se han hecho. Vamos a hablar un poco acerca de la prevalencia de este padecimiento, ¿no? Por un lado, el DSM-5 sugiere que la prevalencia del TDAH va a variar pues, de acuerdo a las diferencias culturales, ¿no? Sin embargo, Polanczyk, que es uno de los pues, investigadores que más han estudiado acerca de este trastorno y este fenómeno, pone en duda esta situación, ¿no? Realmente él define que la prevalencia mundial va a ser del 5.29%, ¿no? Es decir, estés en donde estés en México, estés en Japón, estés en Italia, un 5.29% de la población va a tener este padecimiento, ¿no? Y él más bien relaciona como estas diferencias culturales a aspectos más bien de cuestiones educativas y de cómo se percibe este padecimiento, ¿no? Definitivamente un sujeto con TDAH aquí en México no se va a percibir de la misma manera de cómo se percibe, por ejemplo, en un país africano, ¿no? Entonces, esto es lo que explica Polanczyk, ¿no? Que sí pudiera haber una diferencia cultural, pero a lo mejor más bien es algo en cuestión de esto que acabo de hablar. Eso por un lado, y dos, pues la falta de estudios, ¿no? que finalmente influye en la potencia estadística y que podemos verlo reflejado aquí, ¿no?
vemos como las diferencias de prevalencia en África, por ejemplo, comparado con Sudamérica, aunque bueno, Polanczyk pues, realmente plantea esta situación, ¿no? Aquí tenemos un mapa en donde se muestra la prevalencia global, sobre todo en los países en donde más se ha estudiado a este padecimiento. Podemos ver la prevalencia en México, que es aproximadamente el 1%, en Estados Unidos del 5.2%, ¿no? Brasil del 5.8%. Sin embargo, enfocándonos un poquito más en el artículo, ¿no? Debido a que estamos hablando del trastorno por déficit de atención en adultos jóvenes o en jóvenes o en adultos, a través de un estudio hecho por Lara y colaboradores, ¿no? Se dan cuenta que la prevalencia en los adultos en nuestro país específicamente pues es del 32.8 aproximadamente. Ahora, pues creemos que el trastorno por déficit de atención no es como el cáncer, ¿no? Pues tal vez no es como la diabetes, porque no está relacionado directamente con la mortalidad, ¿no? Bueno, eso creemos. Sin embargo, en este estudio realizado en Dinamarca, se dan cuenta pues, que realmente sí hay mucha relación, ¿no? Sobre todo con respecto perdón, a aquellos en los que se hace el diagnóstico de manera tardía, ¿no? Dasgal y colaboradores, que son los que hacen este artículo, se dan cuenta que en aquellos en los que el diagnóstico se hace arriba de los 17 años de edad, el riesgo de padecer una muerte temprana, definida como muerte temprana antes de los 50 años, aumenta a 5 veces más, ¿no? Tal vez sí se ajusta a 4 veces más, lo que sigue siendo pues algo muy importante, ¿no? Entonces realmente esta creencia de que pues, el TDAH no tiene asociación con la mortalidad, pues esta prueba lo contrario, ¿no? Asimismo, sabemos que el TDAH está asociado a múltiples comorbilidades, ¿no? Es un trastorno que normalmente no va solo, ¿no? Y entonces, si le agregamos algunos otros trastornos, ¿no? Siendo los más comunes el trastorno por uso de sustancias o los trastornos de la conducta, sabemos que igual el riesgo de morir tempranamente incrementa hasta 10 veces más aproximadamente, ¿no? Y es lo que podemos ver en estas gráficas. Pues bueno, así como es importante hacer el diagnóstico oportuno, pues también es importante hacer intervenciones terapéuticas oportunas, ¿no? Los mismos autores, Dasgar y colaboradores, demuestran esto, ¿no? Se dan cuenta que si hacemos una intervención terapéutica de manera oportuna, el riesgo de padecer lesiones, definen lesiones como caídas, como fracturas, como accidentes automovilísticos. Si nosotros intervenimos tempranamente, el riesgo va a ser equivalente al de la población en general, ¿no? Esto lo podemos ver más o menos aquí, ¿no? Vemos cómo se hacen iguales, ¿no? Y sin embargo vemos la línea de los sujetos con trastorno por déficit de atención y que no han recibido tratamiento, pues cómo se separa de estos otros dos grupos. Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de decir, ¿no? Esta diapositiva pues me parece llamativa, ¿no? Me parece muy importante mencionar, ¿no? Porque en Latinoamérica existen al menos 36 millones de personas con TDAH y menos de un cuarto de los pacientes se encuentran bajo tratamiento multimodal, ¿no? Entre estos, solo el 23% tiene un apoyo terapéutico psicosocial y únicamente el 7% recibe un tratamiento farmacológico adecuado, ¿no? Entonces, si esto lo asociamos con esto, pues realmente tiene un impacto epidemiológico muy importante, ¿no? Únicamente 7% de toda la población en Latinoamérica con trastorno por déficit de atención recibe tratamiento adecuado. Bueno, una de las preguntas que pues se han hecho a lo largo de los años, ¿no? Que todavía se realiza incluso, ¿no? Es acerca si el TDAH es raro en la adultez, ¿no? En 1996, Hill y Schwenner se plantean esta pregunta, ¿no? Y lo que hacen es un modelo matemático, ¿no? A través de establecer tasas de persistencia en niños, en adolescentes y en adultos, y a través pues, de este modelo matemático bastante complejo, predicen, ¿no? Una reducción exponencial en la tasa del TDAH, ¿no?
Entonces, ellos llegan a la conclusión de que a los 20 años únicamente el 0.8% de los sujetos van a tener TDAH, y a los 40 años, pues realmente prácticamente nadie, ¿no? El 0.05%, ¿no? Entonces ellos son uno de los primeros en decir pues, que el TDAH es un trastorno, no es un trastorno permanente, perdón, ¿no? Algo que pues, todavía podría llegarse a creer, ¿no? Que pues, si su hijo tiene TDAH en la infancia, no se preocupe porque con el paso de los años pues, se le va a ir quitando, ¿no? Entonces ellos son los primeros que proponen eso. Sin embargo, Biderman en el 2000, pues más bien debate esta situación, ¿no? Él se da cuenta que Biderman es igual una de las personas que más han estudiado acerca de este trastorno y se da cuenta pues, que realmente lo que ocurre es más bien como un problema conceptual, ¿no? Entonces habla precisamente como, o establece definiciones, ¿no? Habla acerca de la persistencia sindromática, habla acerca de la persistencia sintomática y de la remisión funcional, ¿no? Persistencia sindromática, la conservación total del diagnóstico; persistencia sintomática, la conservación parcial del diagnóstico con deterioro; y remisión funcional, la cual es menos del 40%, ¿no? Entonces esto es relevante para la validez del diagnóstico en adultos, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues se dan cuenta que realmente sí, evidentemente en algunos sujetos remite, ¿no? Pero no en todos, como se creía, ¿no? Y depende mucho del concepto y de la definición que se use de remisión y de persistencia. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Que estudios que utilizaban un umbral completo para el diagnóstico de TDAH pues reportaban una mayor remisión en la edad en comparación a aquellos estudios en los que utilizaban diagnósticos residuales, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Los resultados confirman lo encontrado por estudios previos de Biderman y de Barkley, que concluyen que el pronóstico del TDAH pues, va a depender de la persistencia que se utilice. Hay estudios prospectivos que indican que aproximadamente el 15% continuarán siendo afectados con trastorno por déficit de atención en la adolescencia, siendo los riesgos que se asocian para una persistencia de este diagnóstico mayores niveles de síntomas en la infancia, comorbilidad con trastorno negativista desafiante, un menor coeficiente intelectual y una desventaja socioeconómica. Y pues esto que les comentaba, ¿no? El rango de persistencia, pues sí, va a ser bajo, del 15% a la edad de 25 años, pero cuando se incluyen casos consistentes con la definición, en este caso del DSM-4 de TDAH en remisión parcial, pues el rango de persistencia va a aumentar casi al 60%. Entonces, voy a hablarles acerca de un estudio de corte que se realizó planteándose principalmente esta pregunta y sobre todo por los antecedentes, ¿no? Para conocer un poco más acerca de la evolución de este padecimiento, ¿no? Entonces se plantea la pregunta si el TDAH en el adulto es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, en el DSM-5 está incluido ahí, ¿no? Entonces lo que hacen es un estudio longitudinal prospectivo, aparentemente el primero que se hace, ¿no? En donde describen la infancia en los adultos con TDAH. Antes no se había hecho eso, ¿no? Se hizo en una corte de Dunedin, se ve un poquito distorsionado, pero es una población que se encuentra en Nueva Zelanda. Una corte representativa de 1.037 sujetos, la cual inició en 1972, interrumpió en 1973 y se dio seguimiento hasta los 38 años, con casi un 95%, ¿no? Tengo entendido que incluso hoy todavía utilizan esta corte y le dan seguimiento a estos sujetos, no solo para estudiar el trastorno por déficit de atención, sino para estudiar otras cuestiones epidemiológicas. Entonces, bueno, este estudio arroja varios resultados, ¿no? Interesantes que les voy a comentar ahorita. El primero de ellos, pues la prevalencia, ¿no? Ellos mencionan que el TDAH en la infancia va a tener una prevalencia del 6%, mientras que el TDAH a los 38 años va a tener una prevalencia del 3%. Sin embargo, algo importante y de lo que se dieron cuenta es que las poblaciones realmente no se traslaparon, y únicamente solo 3 sujetos de aquellos que tenían TDAH en la infancia permanecían con TDAH en la adultez, lo cual representaba el 5% de la población con TDAH en la infancia y un 10% de la población con TDAH en la adultez.
Otro hallazgo también fue acerca del predominio del sexo masculino en la infancia, ¿no? Con un 78.7% comparado con controles, mientras que no existió una diferencia con los sujetos con TDAH en la adultez, ¿no? Algo tal vez uno de los hallazgos más importantes encontrados en este estudio fue pues este dato, ¿no? Que 77% de los casos con TDAH documentados en la infancia fueron olvidados 20 años después, ¿no? Entonces eso es algo muy relevante. O sea, el 77% que habían dicho que tenían diagnóstico en la infancia, cuando se les volvió a interrogar a los pacientes, a los sujetos, a los coinformantes, a los familiares, pues desconocían que incluso habían tenido el diagnóstico en la infancia, ¿no? Fue uno como de los hallazgos más importantes que arrojó este estudio. En esta gráfica queda un poquito más claro, ¿no? Lo hacen de manera prospectiva y de manera retrospectiva, ¿no? Primero se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los niños con TDAH en la infancia continuaban con trastorno por déficit de atención en la edad adulta? Pues realmente, pues dense cuenta como de la mínima población, ¿no? Y de manera retrospectiva hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los adultos con TDAH habían tenido trastorno por déficit de atención en la infancia? Y pues lo mismo, ¿no? O sea, realmente muy pocos. De estos adultos con TDAH, perdón, de estos sujetos con TDAH en la adultez, supuestamente no habían tenido, este porcentaje no habían tenido el diagnóstico en la infancia. Otro de los hallazgos que arrojaron estos estudios, ¿no? Fue acerca de la disfuncionalidad, del deterioro funcional, ¿no? La magnitud del efecto sobre el deterioro funcional del TDAH diagnosticado en la infancia y del TDAH diagnosticado en la adultez, con una desviación estándar de 1.23 y de 1.45. Algo también importante, ¿no? Y que me pareció interesante comentar es que, bueno, nosotros tenemos los criterios para trastorno por déficit de atención acorde al DSM-5, ¿no? Sin embargo, estos investigadores se dieron cuenta que no solo habían síntomas como los que conocemos o como los que llegamos a preguntar, ¿no? Sino también hay otros síntomas que pues muchas veces no preguntamos y que están muy presentes en estos sujetos, ¿no? Bueno, el de perder tiempo buscando objetos olvidados o perdidos, pues eso sí, normalmente sí lo preguntamos. Lo del bajo rendimiento, ¿no? O definido más bien como aquellos que no alcanzan como el verdadero potencial, ¿no? Comparado con grupos controles. Algo también interesante, ¿no? Fue pues que dicen ellos que son sujetos que a veces tienden como a agotar mucho a quienes lo rodean, ¿no? A cansar a los otros, ¿no? Y eso, pues no sé qué tanto lo preguntamos, ¿no? Pero pues sí es algo muy importante, ¿no? 29% llegan a agotar a las personas que lo rodean. Algo evidente también son personas, ¿no? Que sufren muchos accidentes, tal vez como por este hiperdinamismo, por la impulsividad que tienen, ¿no? Son sujetos que se caen mucho, que sufren fracturas, ¿no? Y algo que comentábamos con el doctor Lino Palacios es que no se trata de generalizar, ¿no? Pero normalmente son pacientes, por ejemplo, que conducen muy rápido, ¿no? Son estas personas que se pegan mucho al coche de adelante y realmente, pues por lo menos yo, son cosas que no preguntaba hasta la realización, hasta leer este artículo, ¿no? Y que realmente sí está muy presente en estos pacientes. Hablando acerca de la comorbilidad, sobre todo en el TDAH en la infancia, bueno, ya sabemos, ¿no? Que se asocia a trastornos de la conducta, a trastornos depresivos y a cualquier trastorno de la ansiedad. Mientras que el trastorno en la adultez se asocia a estrés postraumático, ¿no? Eso me llamó la atención. Y pues lo que sabemos, ¿no? A un trastorno por consumo de sustancias. También en los adultos, algo que arrojó este estudio es que son sujetos que independientemente de que acuden con algún psiquiatra o con algún experto de salud mental para recibir tratamiento para el trastorno por déficit de atención, también reciben tratamiento para otras comorbilidades, ¿no? Es raro que un paciente con trastorno por déficit de atención, sobre todo adulto, reciba únicamente este tratamiento para el TDAH, ¿no? Entonces,
Con esto podríamos llegar como a la conclusión de que el TDAH de inicio en la infancia pues pudiera ser un marcador de mayor comorbilidad, mientras que el TDAH de inicio en la vida adulta pudiera, ¿no? Eso lo dejaríamos como pregunta, estar asociado como a un peor pronóstico, ¿no? Entonces, finalmente, a través de este estudio de Dunedin y como a manera de conclusión acerca de esta investigación, Moffitt y colaboradores pues hacen como esta aseveración, ¿no? El TDAH no necesariamente es de inicio en la infancia y pudiera existir un TDAH de origen en la etapa adulta. Entonces, como preámbulo al artículo, podemos darnos cuenta que realmente lo que ha ocurrido con el trastorno por déficit de atención a lo largo de muchos años más bien ha sido como cuestiones de conceptualización, ¿no? Ha sido un concepto de evolución. Lo que mencionaba Biderman, ¿no? Realmente a lo mejor se conocía y se conoce poco acerca de la evolución de este padecimiento y esto es lo que define, ¿no? Es decir, ha existido mucha evidencia a partir de investigaciones longitudinales, ¿no? Que documentan la persistencia. Sin embargo, sigue existiendo un debate sobre la mejor manera de conceptualizarlo en adultos, ¿no? Entonces, es así como llegamos a nuestro artículo, al artículo del día de hoy, el cual se titula Evaluación de la persistencia, remisión y emergencia del TDAH en jóvenes adultos, publicado por Agnews, Blaze y colaboradores con un factor de impacto de 15.3 en la revista JAMA Psychiatry. ¿Por qué surge este estudio o con qué intención? Bueno, estos investigadores se plantean estas preguntas, ¿no? Poco se sabe acerca del curso prospectivo del TDAH en la adultez, poco se sabe acerca de los factores de riesgo para su persistencia, ¿no? Esta posibilidad de que apareciera en la adultez temprana en poblaciones no clínicas, ¿no? Y es así como surge este estudio de corte, ¿no? Dentro de los objetivos fueron tres fundamentalmente: examinar predictores de persistencia en la infancia, incluyendo factores prenatales, perinatales, clínicos y del ambiente familiar; observar si los individuos sin TDAH en la infancia desarrollaban el trastorno después de los 18 y describir los factores de riesgo en estos individuos; y finalmente pues investigar el funcionamiento en aquellos en los que persiste, en aquellos en los que remite y en aquellos en los que se hace el diagnóstico de manera tardía, ¿no? Rápidamente, la metodología: fueron miembros del estudio de gemelos longitudinal de eRisk, de una cohorte de 2.232 niños ingleses, de los cuales 93% fueron elegibles, nacidos tanto en Inglaterra como en Gales, entre enero de 1994 y diciembre de 1992, de 1.116 familias con gemelos del mismo sexo, 55 monocigotos y 45% dicigotos. Se tomaron en cuenta variables como la edad materna y las condiciones socioeconómicas de ese país. ¿Cómo se hizo el seguimiento en estos pacientes? Bueno, a los 5, a los 12 y a los 18 firmaron un consentimiento y un asentimiento, y el seguimiento se dio a través de entrevistas y visitas domiciliarias a los 7 con un 98% de participación, a los 10 con un 96% de participación, a los 12 con un 96% de participación y a los 18 con un 93% de participación. Asimismo, a estas mismas edades se enviaron cuestionarios a los maestros, los cuales respondieron 93% a los 7, 90% a los 10, 83% a los 12 y un 99.3% a los 18. ¿Cómo se hizo el diagnóstico de trastorno por déficit de atención en niños? Pues a través de reportes de padres y maestros, a través de la entrevista estructurada del DSM-4 y del Rutherford Scales, en el cual necesitan 6 o más síntomas reportados en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, la prevalencia del diagnóstico de TDAH en la infancia, de acuerdo a esta cohorte, fue de 247 participantes con un total de 12.1%. Ellos cumplieron criterios. ¿Cómo se hizo el diagnóstico en adultos jóvenes? A través de una entrevista privada, en la cual contaba 18 síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Llegando al diagnóstico, si cumplían con 5 más síntomas de inatención, 5 más síntomas de hiperactividad y obviamente que interfirieran con psicosocialmente, ¿no? Con aspectos psicosociales. También se llegó al resultado de la heredabilidad de los síntomas de un 35%.
El análisis estadístico, bueno, lo que hicieron fue comparar los grupos con TDAH en remisión, los grupos con TDAH persistente y los grupos con TDAH de inicio tardío, comparado con grupos controles, ¿no? Entonces eso fue como una parte del análisis estadístico. A través de regresión logística fue lo que utilizaron. Y después compararon también entre esos grupos, ¿no? Hicieron, por ejemplo, la comparación de los sujetos con TDAH persistente contra los sujetos con TDAH en remisión, sobre todo para, obviamente, identificar cuáles eran los factores de riesgo en la infancia, ¿no? Asimismo, se compararon lo del TDAH de inicio tardío contra aquellos con el TDAH persistente, sobre todo para definir las características clínicas y de los síntomas en la infancia. Finalmente, otro aspecto que se evaluó durante este estudio fue la funcionalidad, ¿no? Lo mismo, comparando los grupos diagnosticados contra aquellos que no tenían el diagnóstico. En este diagrama de Venn podemos ver uno de los resultados que arrojó, ¿no? Niños con trastorno por déficit de atención, con un total de 247 de toda la corte y un porcentaje de 12.1, y jóvenes adultos, ¿no? Con TDAH, un total de 166 y un 8.1%, ¿no? Entonces podemos ver que los que remitieron fueron el 9.5%, los que persistieron el 2.6%, y de ellos los que se les hizo el diagnóstico tardío o inició de manera tardía fue del 5.5%, ¿no? Entonces, entre los individuos con TDAH a la edad de 18 años, más de 2/3 partes nunca fueron diagnosticados en algún momento en la infancia. Vámonos ya a los resultados, ¿no? Las características entre individuos con TDAH versus el grupo control, ¿no? Primero evaluaron los factores prenatales y perinatales. Tenemos en azul el grupo control, en rojo en aquellos en los que remitió, en verde el persistente y en morado los que se hizo el diagnóstico tardío, ¿no? Entonces aquí tal vez en esta gráfica lo significativo es con respecto al sexo masculino, ¿no? Y tal vez un poco el tabaquismo durante el embarazo, sobre todo en aquellos en los que tenían el diagnóstico de trastorno por déficit de atención persistente. Hablando de comorbilidad, ¿no? Sobre todo enfocada en los síntomas internalizados y externalizados, pues realmente esta gráfica lo que más llama la atención es la presencia de síntomas externalizados, sobre todo en aquellos en los que remitió y en aquellos en los que persistió, comparado con el grupo control e incluso con aquellos en los que se hizo el diagnóstico tardío. Se hicieron también autorreportes, ¿no? de síntomas ya sea de inatención, de hiperactividad y un total de los síntomas, y bueno, en esta gráfica pues sí es evidente, ¿no? Comparado con los grupos controles e incluso también con los que se hizo el diagnóstico tardío, ¿no? Es evidente que en aquellos en los que remitió y en aquellos en los que se hizo el diagnóstico, en aquellos en los que persistía el diagnóstico, tenían más síntomas de inatención, más síntomas de hiperactividad e impulsividad y un total de síntomas, ¿no? Siendo más relevante en el persistente. Como comorbilidad, pues ya lo sabemos y lo acabo de mencionar, ¿no? El trastorno negativista desafiante y el trastorno de la conducta fue mucho más prevalente en los sujetos con remisión y en aquellos sujetos en los que persistió. Con respecto al coeficiente intelectual, realmente no hubo gran diferencia significativa, ¿no? Se tomaron estas medias, pues realmente podemos ver, comparado con los grupos controles, que tal vez sí hay una disminución en el coeficiente intelectual total, de ejecución verbal y en la función ejecutiva, pero realmente no es tan significativo, ¿no? Tal vez en el de ejecución, sobre todo en el de ejecución y en el verbal, sobre todo en aquellos en los que el TDAH persistió. En relación a los factores paternos, ¿no? Hablamos del papá específicamente, ¿no? La conducta antisocial y el uso de sustancias, lo mismo, fue más prevalente en aquellos en los que remitió, persistió, y aquí ya se acerca también en aquellos en los que se hizo el diagnóstico tardío, ¿no? Y con respecto a los factores maternos, ¿no? Hablan de calidez, así bueno, lo traducí yo, así en inglés es warmth, y pues realmente no hay tanta diferencia significativa, ¿no? Ni tanto con la calidez ni con respecto a la negatividad.
Factores maternos, significativo, pues nos damos cuenta que en aquellos en los que, sujetos en los que el TDAH remitió, pues las mamás tenían mayor depresión, esto sí es significativo, ¿no? El nivel socioeconómico, la exposición a violencia doméstica y el maltrato infantil, pues pudiera ser como, están como más parejos, ¿no? Tal vez lo más importante en esta gráfica es acerca de la depresión en aquellos en los que remite el diagnóstico. Finalmente, la funcionalidad entre individuos con TDAH a los 18 años contra el grupo control. Lo mismo, autorreportes de síntomas, pues aquí vemos, ¿no?, que ya la funcionalidad en grupos con TDAH a los 18 años de edad, pues sí es mucho menor. Aquí sí comparado tanto con el grupo control como con los que remiten, ¿no? Aquí los que se van para arriba pues son los sujetos en los que persistió el diagnóstico y en los sujetos en los que se hizo el diagnóstico tardío, ¿no? Entonces esto pues es muy relevante, ¿no? La importancia de hacer lo que comentaba en un principio, el diagnóstico oportuno, ¿no? Podemos ver que en total de los síntomas, prácticamente en el que persiste y en el que se hace el diagnóstico tardío es igual. La interferencia en la escuela y en el trabajo, lo mismo, ¿no? Tanto significativamente estadístico en aquellos en los que persiste y en aquellos en los que se hace el diagnóstico tardío, y lo mismo en la casa y con los amigos, ¿no? Y el reporte de los coinformantes, sobre todo en aquellos en los que persistió. Impresiones personales de los entrevistadores, ¿no? Al final de la investigación se hizo preguntas acerca de los que hicieron los cuestionarios, ¿no? Acerca como de lo que pensaban de los pacientes con TDAH, ¿no? Lo más relevante fue sobre todo en los persistentes, ¿no? Los identificaban como poco conscientes, poco diligentes, ¿no? No tan satisfechos, pues desordenados, no concentrados y no perseverantes, ¿no? Tal vez también un poquito relevante en aquellos en los que remitió. La funcionalidad, pues podemos ver que la satisfacción de vida realmente es prácticamente igual comparado con el grupo control, en eso no hubo tanta diferencia, y la capacidad laboral pues realmente también es prácticamente la misma. Como diagnóstico comórbido, lo mencioné en un principio, ¿no? Mucho más presente en los que persiste y en los que se hace el diagnóstico tardío, en trastorno de ansiedad generalizada, en trastorno de depresión mayor, trastorno de la conducta, dependencia a marihuana y dependencia a alcohol. Y vemos, insisto, ¿no?, cómo en los que se les hizo el diagnóstico tardío, las comorbilidades son mucho más elevadas comparadas con las que remitió. Asociación entre características en la infancia y síntomas reportados por coinformantes a los 18 años. El estrés durante el embarazo con un valor de beta de 0.19, un valor de B de 0.02, las características del TDAH en la infancia con síntomas de 5 a 12, de inatención, hiperactividad y el total de síntomas, pues fue significativo en los tres: el trastorno posicionista desafiante, el trastorno de la conducta, los resultados de trastornos internalizados y externalizados, igual. Finalmente, como discusión, bueno, podemos definir el primer punto, ¿no?, que el TDAH de inicio en la adultez pues es mucho más complejo de lo que sería una simple continuación del TDAH de inicio en la infancia, ¿no? La remisión a los 18 años asociado a un incremento de oportunidades para escoger ambientes más adecuados a estilos de vida, ¿no? El TDAH de inicio tardío, y esto es algo muy importante, ¿no?, podría estar enmascarado realmente por factores de protección, es decir, siempre ha tenido el diagnóstico, sin embargo no se había expresado tal vez por los factores protectores como capacidad cognitiva o el apoyo familiar, ¿no? El TDAH de inicio tardío, como lo acabamos de ver en las gráficas, realmente se asocia también a muchas comorbilidades, es decir, no se salvan de esto, ¿no? Tienen un índice elevado de ansiedad, de depresión, dependencia a marihuana y alcohol, y esto lo dejan como una pregunta, ¿no? Si el TDAH de inicio en la adultez podría ser un trastorno distinto al TDAH de inicio en la infancia. Dentro de las limitantes, bueno, pues fueron los autorreportes, ¿no? Aquí se pierde un poquito de confiabilidad, los criterios de inclusión, los falsos positivos que una corte siempre puede arrojar, la edad de inicio que se tomó con respecto a los síntomas que aparecían a los 18 años, y bueno, otra de las limitantes, que este estudio se hizo en gemelos, ¿no? Entonces no tenemos resultados como en el resto de la población.
A manera de conclusión, podemos definir que el TDAH en la etapa adulta tiene gran heterogeneidad, ¿no? Que hay que verlo desde un enfoque del desarrollo, ¿no? Un enfoque como mucho más de ver la evolución, no verlo tan transversal, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el TDAH en la adultez se presenta también con muchos síntomas. Es muy importante el deterioro funcional, el bajo funcionamiento psicosocial y las comorbilidades a las que se asocian, ¿no? Entonces, lo relevante es si la ausencia del diagnóstico en la infancia es suficiente como para no dar un tratamiento cuando se identifica en etapas tardías este diagnóstico, ¿no? Y sería todo. Bueno, vamos a dar paso a los comentarios. Muchas gracias, doctor Valdeón.